¿El último plan de Putin para revertir la suerte de Ucrania? Hacemos un llamado a las tropas norcoreanas. Sí, debido a la falta de combatientes experimentados, recluta soldados en Corea del Norte, donde la experiencia militar a menudo requiere limpiar la nieve de los campos. El plan es disfrazarlos de soldados rusos y esperar que nadie se dé cuenta. Pero aquí está el problema. Parece que algunos soldados norcoreanos están huyendo a Ucrania incluso antes de disparar contra Rusia. ¿Podría ser esta alianza desesperada el último error de Putin al armar al enemigo? ¿Y por qué Corea del Norte está arriesgando sus propios recursos por Putin? La respuesta está en una mirada más cercana a cómo Pyongyang se aprovecha de una Rusia debilitada. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta finales de agosto de 2024, los países de la OTAN han proporcionado ayuda por valor de casi $240,000 millones. Estos $240,000 millones se dividirán entre ayuda económica directa y donaciones de armas, municiones, equipamiento o entrenamiento para los soldados ucranianos. De hecho, la cantidad que la OTAN gastó en Ucrania está muy cerca del presupuesto militar total de Rusia en los últimos 3 años. Los resultados de estas donaciones fueron simplemente impresionantes. En el primer semestre de 2024, Rusia no ha logrado avances significativos en Ucrania en casi todos los frentes. La invasión de verano de Kharkov fue un completo fracaso, y Rusia perdió hasta 70,000 soldados en menos de 2 meses. Los supuestamente modernos tanques T-14 Armata demostraron no tener ninguna posibilidad contra los drones y las tácticas de largo alcance que ambos países habían desarrollado y utilizado ampliamente durante el conflicto. Pero quizás el acontecimiento más importante de la guerra ocurrió a principios de agosto, cuando Ucrania decidió pasar a la ofensiva. Inicialmente compuesto por unos cientos de soldados, el ejército ucraniano cruzó la frontera con la provincia rusa de Kursk y comenzó a ocupar el territorio. Aunque el Kremlin se apresuró a insistir en que los atacantes serían neutralizados rápidamente, la realidad fue todo lo contrario. Básicamente, Rusia no estaba preparada en absoluto para que Ucrania traspasara sus fronteras. Mientras Putin amenazó con una respuesta nuclear si Ucrania disparaba armas de la OTAN contra territorio ruso, una de sus líneas rojas de seguridad, Ucrania logró llegar a Kursk sin disparar ninguna de las armas propuestas. Cuando Rusia no respondió a tiempo, el mensaje fue claro. Putin estuvo mintiendo desde el principio. Esto creó serios problemas para Rusia. A lo largo de la guerra, el objetivo principal de Rusia fue equipar y preparar a tantos soldados contratados como fuera posible para luchar en el frente. Esto significó que los restantes soldados disponibles que Rusia podía utilizar, es decir, los reclutas, quedaron atrás. Las entrevistas con algunos prisioneros de guerra capturados en Kursk revelaron que el ejército ruso recibió solo unas pocas semanas de entrenamiento básico de combate antes de enviarlos a puestos de avanzada en la zona fronteriza. Pero, ¿por qué Rusia no quiso utilizar a sus soldados? Después de todo, el sistema de servicio militar obligatorio del país garantiza alrededor de 130,000 reclutas por año en una rotación de 6 meses. La respuesta está en la legislación rusa, como puede verse. Después de la desastrosa guerra emprendida por la Unión Soviética contra Afganistán en los años 1980, el número de muertos tras 10 años de conflicto ascendió a millones de muertos, entre ellos un gran número de reclutas. La presión interna obligó a la Unión Soviética a anunciar que ya no se enviarían reclutas al extranjero. La Federación de Rusia mantuvo este derecho, sucediendo a la Unión. Esto significa que, independientemente del número de reclutas en el ejército ruso, su papel es exclusivamente defensivo. Por esta razón, no están entrenados ni equipados al mismo nivel que los soldados regulares. Este hecho llevó a Rusia a lanzar una contraofensiva en Kursk aproximadamente un mes después de la primera invasión ucraniana, que fue demasiado pequeña y demasiado tardía. Peor aún, Rusia, obligada a utilizar sus reclutas no entrenados y deshacerse de algunos de sus recursos de primera línea, no logró expulsar a los ucranianos de Kursk. A mediados de octubre,
Informes de las Fuerzas Armadas rusas indicaban que solo se había reconquistado la mitad del territorio ocupado. Este avance glacial significó que entre 120,000 y 200,000 rusos todavía se vieran obligados a abandonar la región de Kursk, lo que podría empeorar los problemas del gobierno ruso. La trágica situación en Kursk ha llevado a Putin a buscar respuestas. Una posible solución era tratar de presionar a otros países para que ayudaran más directamente, y ahí es donde los norcoreanos acuden al rescate. Corea del Norte es uno de los pocos países que es aliado desde hace mucho tiempo de Rusia y China, que a su vez forma parte de la alianza. Corea del Norte ha ganado importancia durante el esfuerzo bélico ruso por varias buenas razones. Verá, Corea del Norte fue prácticamente reconstruida desde cero gracias a las donaciones, la ayuda militar y la ayuda económica de China y Rusia. La mayor parte del equipamiento militar del país tiene su origen en armas soviéticas, que el país utilizaba tal cual o modificadas. Además, el país dispone de sistemas relativamente avanzados para la producción de misiles balísticos y municiones de artillería, lo que se explica por el hecho de que la guerra de largo alcance es prácticamente la única forma de contener una amenaza importante para su vecino del sur. Corea del Norte intentó lanzar más de 30 misiles en 2023 y un récord de 64 pruebas en 2022. Aproximadamente la mitad de estos lanzamientos terminaron en completo fracaso. Es probable que los misiles carezcan de potencia de fuego y capacidades defensivas significativas, por lo que no hay nada de qué preocuparse en este momento. Sin embargo, esto ha convertido al país en uno de los probadores de misiles balísticos más prolíficos. De hecho, una posible preocupación podría ser la capacidad de Corea del Norte para producir armas y municiones compatibles con las plataformas rusas. Aunque Rusia ha demostrado que su ejército no tiene el nivel tecnológico necesario para representar una amenaza seria para la OTAN, uno de sus mejores activos es su tecnología de artillería. Las plataformas de artillería autopropulsadas de última generación, como la 2S-19, superarán a sus homólogas occidentales en casi todos los ámbitos. En primer lugar, las armas rusas tienden a tener una velocidad de disparo mucho mejor, y los diseños más nuevos apuntan a alrededor de 10 disparos por minuto. En comparación, las armas occidentales suelen disparar entre 4 y 6 disparos por minuto. En segundo lugar, Rusia ha estado reforzando su artillería durante años y es una de las pocas armas que no envejece tan rápidamente como las demás. Dado que algunas estimaciones sugieren que Rusia perdió hasta 20,000 piezas de artillería durante la guerra, pero aún poseía algunas, es fácil ver por qué un gran número de piezas de artillería podrían funcionar en esta estrategia. Cuando tienes suficiente artillería en línea, no necesitas ser extremadamente preciso ni tener misiles antitanques superiores. Las continuas lluvias en el campo de batalla impedirán que las tropas ucranianas lancen una contraofensiva seria. Este tipo de táctica es una de las principales razones por las que Rusia ha logrado mantener el control del territorio ocupado de Donbass y avanzar lentamente hacia el interior, incluso a un ritmo glacial. El ejército ucraniano puede tener armamento más avanzado y el uso inventivo de drones kamikazes podría permitir la destrucción de artillería. Pero las cifras están a favor de Rusia, al menos por ahora. Sin embargo, aunque ambas partes reciben los mismos drones de China, el país también presta a Rusia su tecnología anti-drones. Mientras tanto, los drones ucranianos tienen una eficacia abismal. Solo 1 de cada 10 drones alcanzan sus objetivos, lo que permite a la artillería rusa causar estragos en el campo de batalla. Esto nos lleva de nuevo a Corea del Norte, que ha ampliado su capacidad de producción para producir municiones de artillería que puedan ser utilizadas por armas rusas. Un informe de Corea del Sur de febrero de 2024 indicó que Corea del Norte puede haber enviado hasta 9 millones de proyectiles de artillería de 152 mm a Rusia durante los últimos 6 meses. Y no hay razón para creer que el comercio se haya detenido o que haya envíos a Rusia que no se hayan contabilizado previamente. En pocas palabras, Corea del Norte mantuvo a Rusia relevante en la guerra fortaleciendo una de sus pocas ventajas. Pero, ¿qué gana Corea del Norte con este acuerdo?
Aunque los acuerdos entre Rusia, China y Corea del Norte no se hacen públicos, es seguro decir que el escenario más probable es que Rusia envíe a cambio alimentos y otros bienes esenciales a Corea del Norte. Como si eso no fuera suficiente. En junio de este año, Corea del Norte y Rusia firmaron un pacto de defensa mutua, comprometiéndose a defender sus fronteras. En ese momento, fue solo un incidente en el radar de noticias global, ya que ninguno de los países estaba bajo una amenaza territorial real. Pero entonces, tuvo lugar la ya mencionada campaña de Kursk. Putin ahora parece estar aprovechando esta oportunidad para arrastrar a Corea del Norte aún más hacia la guerra. Con ese fin, un informe de Corea del Sur del 15 de octubre sugirió que se había visto el traslado de 3.000 tropas de Corea del Norte a Rusia, presumiblemente para su despliegue en algún lugar de su territorio. Otro informe de inteligencia ucraniano aumentó el número de tropas a 10.000. Informes adicionales sugieren que el primer grupo de tropas norcoreanas ascenderá a 12.000. ¿Y dónde serán colocadas todas estas personas? Sí, lo has adivinado. Kursk. Si bien Putin insiste en que la invasión representa una amenaza al territorio ruso, en lugar de invocar una de sus líneas rojas que, según él, justifica el uso de armas nucleares, involucrarse con Corea del Norte parece ser un término medio. Una llegada de 50.000 soldados o más a Kursk daría al ejército ruso un descanso de los combates en la región. Básicamente, Rusia planea utilizar tropas norcoreanas con fines defensivos en las regiones fronterizas. Este plan tiene serios defectos. Pero primero hablemos del estado real de las tropas que Corea del Norte está enviando a Rusia. Una de las formas en que Corea del Norte ha logrado representar una amenaza militar para Corea del Sur en las últimas décadas ha sido, francamente, el exceso de entusiasmo del país con respecto a los requisitos de reclutamiento. Los hombres norcoreanos deben servir en el ejército hasta 8 años y las mujeres 5 años. Estos requisitos son una mejora con respecto a la situación de hace unos años, cuando se exigía que los hombres sirvieran en el ejército del país durante una década. El servicio militar obligatorio significa que Corea del Norte tiene un ejército permanente de alrededor de 1,3 millones de soldados, casi igual en fuerza a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Además, algunos informes sugieren que Corea del Norte podría reclutar rápidamente alrededor de 8 millones de personas para su ejército en caso de un conflicto a gran escala. Estas cifras muestran que los entre 10.000 y 12.000 soldados que Corea del Norte ha enviado a Pyongyang, Rusia hasta ahora son prácticamente una gota en el océano en comparación con lo que podría haber enviado. Esto significa que con el tiempo, Rusia podría recibir cada vez más tropas. Pero, como ya hemos mencionado, esto plantea algunos problemas. En primer lugar, aunque Corea del Norte tiene un gran ejército permanente, su ejército se basa en prácticas de la era soviética y gran parte de su equipo se considera décadas detrás de los ejércitos modernos de Occidente e incluso de Rusia, aunque técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur todavía estaban involucradas en la Guerra de Corea. Los combates cesaron en 1953, cuando se firmó un armisticio en la Guerra de Corea del Norte. Luego, Corea del Norte se aisló gradualmente del resto del mundo, limitando sus relaciones a sus aliados más cercanos, como China y Rusia. Entonces, el ejército de este país no tiene experiencia real en combate, y los únicos habitantes del país murieron hace mucho tiempo. Esto significa que, aunque los soldados que Corea del Norte envía a Rusia constituyen la mayor parte del ejército de su país, el listón es tan bajo que es poco probable que esos soldados sean mucho mejores que los reclutas rusos de todos modos. Los desertores norcoreanos en Corea del Sur dicen que el soldado promedio sufre escasez de alimentos, desnutrición y una posible falta de entrenamiento de combate moderno. En segundo lugar, los soldados enviados por Corea del Norte probablemente no hablan ruso, idioma que hablan principalmente los militares rusos. Esto crea una barrera de comunicación potencialmente insuperable entre ellos y las fuerzas internas rusas. Los informes sobre los movimientos norcoreanos indican que alrededor de 500 oficiales y 3 generales se unieron a las tropas. Además, la inteligencia ucraniana que intercepta las comunicaciones rusas sugiere que debería,
Haber un traductor y 3 oficiales por cada 30 soldados enviados por Corea del Norte. Es probable que sirvan como intermediarios entre las respectivas fuerzas terrestres de los dos países. Pero como habrás notado, el número de movimientos de tropas y el número de oficiales reportados no coinciden con la información de inteligencia, y ni un solo informe de Corea del Sur o Ucrania sobre movimientos de tropas menciona traductores civiles o incluso militares. Eso significa que el ejército ruso puede seguir esperando más tropas de Corea del Norte, o puede que tenga que retirar a algunos de sus propios hombres de otras unidades para que sirvan como oficiales superiores o traductores para la nueva fuerza. De todos modos, la falta de comunicación entre las tropas rusas y norcoreanas en el terreno significa que es poco probable que sean tan efectivas como deberían. Finalmente, Corea del Norte generalmente no permite que sus ciudadanos abandonen el país sin incentivos para mantenerlos atados a su país de origen. Para los diplomáticos, esto normalmente significa que un miembro de la familia permanecerá en Corea del Norte como rehén no oficial. Para los soldados que se dirigen a Rusia, las medidas preventivas probablemente serán aún más estrictas. Un informe del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos sugiere que es probable que los soldados sean seleccionados entre los más leales al país o aquellos con conexiones importantes que se portan mal. Es decir, la deserción lo hacía potencialmente devastador. El informe dijo que los soldados podrían estar acompañados por funcionarios del Partido de los Trabajadores de Corea, el organismo gobernante del gobierno norcoreano. Las autoridades tendrían el poder de rastrear cada movimiento de los soldados, documentando su apariencia, comportamiento, preparación para el combate y, lo más importante, si planeaban llevarse algún objeto o conocimiento a casa. El último elemento de la lista es particularmente importante para Corea del Norte. Mantener el conocimiento extranjero fuera del alcance de sus ciudadanos es solo una forma de que un país mantenga el control sobre su población, y mayores interacciones entre norcoreanos y rusos podrían tener el efecto contrario. Para contrarrestar esto, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos sugiere que los soldados podrían ser enviados a campos de adoctrinamiento para reafirmar su lealtad al país antes de regresar a Corea del Norte. Pero, ¿qué pasa con los propios hombres? ¿Qué posibilidades hay de que realmente quieran ir a Rusia a luchar en otro ejército? Hay varias maneras diferentes de responder a estas preguntas. Como se mencionó anteriormente, existe una alta probabilidad de que los soldados enviados a Rusia sean algunos de los más leales y capaces, lo que significa que es relativamente seguro permanecer en el ejército y luego regresar a casa a menos que mueran en el proceso. Lo cual es más probable. Para estos soldados, mudarse a Rusia representa una oportunidad única de abandonar Corea del Norte y ganar respetabilidad y un estatus social más alto, incluidas mejores oportunidades de empleo en casa. Incluso las familias de quienes murieron durante la guerra en Rusia podrían recibir importantes beneficios, respeto social y beneficios. Además, trabajar en el extranjero les dará a estas personas la oportunidad de ganar mucho más que en casa. Según entrevistas con ex-desertores, el soldado promedio gana menos de $1 al día. Sí, así es, $1. El acuerdo con Rusia, según el cual ese país pagará a Corea del Norte el salario regular de un soldado ruso, estipula que solo entre el 10 y el 15% de ese salario será transferido al soldado. Aún así, un soldado gana entre $1,500 y $2,500 por un año en el campo de batalla, prácticamente una fortuna en Corea del Norte. Esto podría alentar a más jóvenes a ofrecerse como voluntarios para servir en Rusia, aunque probablemente estarán bajo vigilancia constante por parte de las autoridades norcoreanas. La posibilidad de descubrir otro país y ganar mucho más que en casa es prácticamente inaudita. Por supuesto, también está la cuestión del peligro inherente al servicio en el ejército ruso. Los informes iniciales del ejército ucraniano sugieren que algunos norcoreanos ya están participando en operaciones de combate en Kursk y tal vez incluso fuera de la región. Una combinación de terreno extranjero, barreras idiomáticas y falta de experiencia y entrenamiento parece haber tenido un efecto en los nuevos soldados norcoreanos, ya que los ucranianos dicen que no están impresionados con su desempeño.
Los informes indican que Rusia vistió a los hombres norcoreanos con uniformes rusos para hacerlos menos reconocibles de los rusos nativos. En Kursk, los enfrentamientos con estos soldados han sido hasta ahora a menor escala, y la inteligencia militar sugiere que esta es una manera de probar las defensas ucranianas desplegadas en la región y el potencial de combate real de las nuevas tropas. Aunque las pérdidas de los soldados norcoreanos aún no se han estimado con precisión, los informes militares ucranianos confirman que varios soldados norcoreanos ya han muerto luchando para Rusia, y es probable que mueran más si continúa la alianza entre Rusia y Corea del Norte. Esto lleva a la creación de otro tipo de soldado que podría originarse en Corea, es decir, desertores planificados. Según la televisión ucraniana Sospilna, al menos 18 norcoreanos abandonaron sus posiciones en Kursk. Esto podría ser una consecuencia directa de que los soldados tengan que enfrentarse a las duras realidades del combate en la guerra moderna. Por supuesto, este podría ser un evento completamente ajeno, en el que los soldados aprovecharían el movimiento en sí como una oportunidad para huir del país. Anteriormente, la mayoría de las deserciones de Corea del Norte se producían a través de la frontera entre China y Rusia, siendo prácticamente imposible cruzar la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Sin embargo, tanto China como Rusia tienen leyes que exigen el regreso de todos los desertores capturados en Corea del Norte. Sin embargo, los desertores corren riesgos y cruzan la frontera norte de Corea del Norte. Desde allí entran en países como Mongolia, en el norte de China, o Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya en el sur de China. Sin embargo, el destino final de los desertores norcoreanos está mucho más cerca de casa, Corea del Sur. Por este motivo, están intentando entrar en territorio de algunos de los vecinos chinos mencionados anteriormente. A diferencia de China, estos países son más amigables con los desertores norcoreanos. En lugar de ser deportados a Corea del Norte, fueron trasladados a Corea del Sur. Así es como la mayoría de los ex soldados que solicitaron unirse al ejército ucraniano huyeron de Corea del Norte, y esta es probablemente la ruta más común. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha creado una oportunidad bastante única. Como hemos dicho antes, los soldados que Corea del Norte envíe a Rusia probablemente serán extremadamente leales a ese país. Si a esto le sumamos el hecho de que los funcionarios norcoreanos podrían rastrear cada uno de sus movimientos e incluso mantener a sus familias como rehenes para evitar intentos de fuga, no está claro cuántos soldados considerarían intentar escapar de Kursk. Si esto sucede, sería verdaderamente sin precedentes que los norcoreanos crucen la frontera rusa hacia uno de los países vecinos. Dado que los vecinos occidentales de Rusia son Bielorrusia o Ucrania, miembros de la OTAN, y que el Oblast de Kursk está solo cerca de la frontera con Ucrania, es probable que sean las autoridades ucranianas las que decidan qué hacer con los fugitivos exitosos. También está Ucrania, que todavía posee gran parte del territorio ocupado en el Oblast de Kursk. Incluso si Rusia aceptara tropas más entrenadas, incluidos norcoreanos, para reemplazar a los reclutas rusos, no está claro si esto le ayudaría a montar una contraofensiva exitosa en la zona fronteriza. Según un informe de la BBC del 11 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Ucrania estima que Rusia ha enviado alrededor de 50,000 soldados a la región de Kursk para intentar recuperar el control. De estos soldados, al menos 10,000 podrían ser los citados norcoreanos. El número real de tropas norcoreanas desplegadas activamente en Kursk es incierto. Como mencionamos anteriormente, Ucrania ha informado a menudo que Rusia está equipando a los norcoreanos con equipo militar ruso, haciéndolos casi indistinguibles de los soldados rusos a distancia. De todos modos, la participación de miles de tropas norcoreanas en la lucha contra las tropas ucranianas probablemente terminará a favor de Ucrania. De hecho, el ejército ucraniano ya tiene varios años de experiencia real en combate y está creando métodos detallados de guerra moderna, incluidas operaciones con drones, para las cuales Corea del Norte probablemente no esté preparada. Como resultado del conflicto, cada día mueren unidades de soldados norcoreanos. Según datos publicados por el Ministerio de Defensa de Ucrania,
Rusia pierde más de 1,200 soldados al día. Incluso si solo una fracción de estas pérdidas ocurriera en la región de Kursk, el número de tropas norcoreanas podría caer a casi cero en los próximos meses. En el peor de los casos, pueden desaparecer en unas pocas semanas. Y aquí es donde los ex-desertores norcoreanos que van a Ucrania pretenden marcar la diferencia. Al unirse al ejército ucraniano como voluntarios, podrían potencialmente unirse a los soldados estacionados cerca de Kursk o a las tropas de primera línea en la región de Donbass. Aunque es poco probable que la mayoría de los 200 ex-soldados sean aptos para el servicio, podrían aprovechar su experiencia en el ejército norcoreano de otras maneras. Un portavoz de este grupo mencionó que la mera presencia de Corea del Norte en Ucrania sería un arma psicológica que podría usarse contra otros norcoreanos durante el año. Este podría ser un ejemplo de cómo podrían beneficiarse los soldados norcoreanos que se atrevan a desertar al lado ucraniano. Los voluntarios podrían actuar como traductores y transmitir mensajes dirigidos específicamente a los miembros norcoreanos del ejército ruso. En cierto sentido, esto significaría una doble pérdida para Rusia. Si los desertores norcoreanos que trabajan para Ucrania pueden persuadir a sus compatriotas estacionados en Kursk para que abandonen por completo el ejército ruso, eso podría frustrar los planes rusos de recuperar la región de manos de potencias extranjeras. Pero lo más importante es que mostraría a los rusos que los soldados norcoreanos pueden no ser tan confiables como parecen. Esto podría potencialmente tensar las relaciones entre Rusia y Corea del Norte, lo que podría tener consecuencias devastadoras para ambos países. El acuerdo de defensa mutua previsto entre los dos países se basa en el hecho de que Corea del Norte puede proporcionar algo valioso a Rusia. Antes del despliegue de las tropas norcoreanas cerca de Kursk, este valor procedía del suministro regular de munición de artillería. Se sospecha que Rusia envió suministros esenciales a Corea del Norte en respuesta. Solo por las tropas. Es probable que Rusia pague mucho más, dado que paga a Corea del Norte más de $200 millones al año, por 10,000 tropas y el envío de hasta 700,000 toneladas de arroz. Si estos soldados no hubieran luchado por Rusia, Rusia habría desperdiciado el dinero y el esfuerzo invertido en reclutarlos y transportarlos desde Corea del Norte a Kursk. Peor aún para Putin, a los soldados norcoreanos que desertan directamente a Ucrania, se les podría permitir servir en la Legión Internacional Ucraniana, aunque es poco probable, lo que en realidad agregaría más efectivos al ejército ucraniano. Todo a expensas de Rusia. La pérdida monetaria que tendrá que sufrir Rusia podría arruinar el acuerdo entre los dos países. Si los precedentes muestran que las tropas norcoreanas no son confiables y leales a Rusia, Rusia no tiene garantía de que el próximo grupo de tropas no se comportará de la misma manera. Como resultado, sus inversiones en Corea del Norte podrían desviarse a otros lugares. Esto se justifica por el hecho de que la economía rusa prácticamente trabaja horas extras para financiar la guerra. Dado que el país ha perdido vínculos comerciales con la mayor parte del mundo desde la invasión, sus principales socios restantes se encuentran en Asia Central y Oriente Medio. Este último de los cuales tiene sus propios problemas con el actual conflicto entre Israel, Hamas y Hezbollah. Sin embargo, el aspecto más importante de que los norcoreanos huyan de Rusia sería el daño devastador a la reputación de ambos países. Corea del Norte está causando sensación en la geopolítica global, particularmente con sus crecientes niveles de tecnología de misiles balísticos y sus extremas capacidades de militarización. Pero el país estaba prácticamente protegido por la alianza con Rusia y China. Si el Kremlin descubre que sus inversiones en Corea del Norte no están dando muchos frutos, incluso si Corea del Norte cumple con sus obligaciones en virtud del Tratado de Defensa Mutua, entonces parte de esta alianza podría terminar. La situación con China no es mucho mejor. China ha sido un aliado relativamente silencioso de Rusia durante 30 meses. Ayudó a Rusia a aliviar las sanciones occidentales y muy probablemente introdujo de contrabando la tecnología necesaria en Rusia para que pudiera seguir produciendo sistemas de armas modernos. Sin embargo, en público, China no ha condenado ni apoyado oficialmente los planes rusos. La única vez que China finalmente mostró su apoyo a Rusia fue cuando propuso un audaz acuerdo,
de paz, o un alto el fuego que permitiría a Rusia conservar el territorio que ocupaba en Donbass, algo que Ucrania probablemente nunca aceptaría. China sabe que su alianza con Rusia está congelada. Después de más de 30 meses de guerra, Rusia está perdiendo gradualmente la capacidad de dirigir sus recursos naturales a China. Es un acuerdo comercial en el que se basan realmente todas las relaciones chino-rusas, y no una amistad geopolítica. Y si la guerra en Rusia continúa, los países que han cooperado con China pueden comenzar a recurrir a la OTAN o sus aliados. A largo plazo, esto podría llevar a China a perder valiosos acuerdos comerciales. La presencia de tropas norcoreanas en Rusia complica aún más las cosas. Mientras estas tropas permanezcan en Kursk, Putin está técnicamente justificado para pedir un acuerdo de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte. Sin embargo, si el ejército ruso comete el error de desplegar soldados norcoreanos en el frente de Donbass, significará que Corea del Norte también declarará una guerra de agresión contra Ucrania. Esto probablemente podría impulsar a la OTAN a hacer lo mismo y responder enviando directamente sus propias tropas a Ucrania o aumentando sus donaciones militares al país. Si Rusia no actúa con cuidado, podría arrastrar inadvertidamente a Corea del Norte y China a una guerra no solo contra Ucrania, sino también contra la OTAN y sus diversos aliados. Probablemente China no esté preparada para esto, especialmente porque Rusia ya está debilitada por una larga guerra. Como resultado, la propia China también podría reconsiderar su alianza con Corea del Norte. Si Corea del Norte pierde el apoyo de Rusia y China debido a su participación directa en la guerra en Ucrania, no está claro qué podría pasar. Como se mencionó anteriormente, técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur todavía están involucradas en la guerra de Corea, aunque Corea del Sur todavía tiene que tomar medidas ofensivas y su ejército hasta ahora se ha centrado únicamente en la defensa. Es poco probable que la flagrante demostración de agresión de Corea del Norte pase desapercibida. Y Corea del Norte, que envía más de 10,000 soldados a un país del otro lado del mundo, solo puede considerarse agresiva. El ejército norcoreano también bombardeó recientemente 2 carreteras principales que conectan las partes, norte y sur de la península de Corea, en un esfuerzo por separarse de Corea del Sur, declarándola Estado enemigo. Se cree que el ejército surcoreano está décadas por delante de su homólogo norcoreano, al menos en términos de guerra convencional. El ejército suele figurar entre las 10 fuerzas armadas más poderosas del mundo. Esta alta posición es en parte el resultado de las alianzas en curso con Estados Unidos, que han permitido al país modernizar su industria de defensa nacional durante las últimas décadas. Corea del Sur se ha convertido así en el 9º exportador de armas del mundo. La mayoría de los esfuerzos de desarrollo militar del país tienen como objetivo crear una fuerza defensiva invencible, impulsada por el hecho de que Pyongyang y Seúl están a solo 200 kilómetros de distancia. El ejército de Corea del Sur tiene menos personal activo, pero probablemente más reservistas porque tiene requisitos de reclutamiento similares a los de Corea del Norte, aunque con una duración de servicio más corta. Esto significa que una posible continuación de la Guerra de Corea dejaría al ejército surcoreano en inferioridad numérica, manteniendo al mismo tiempo una clara ventaja tecnológica en la guerra convencional. Por supuesto, existe preocupación sobre el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte, especialmente dada su tendencia a realizar docenas de pruebas de misiles cada año. Actualmente, Corea del Sur no tiene armas nucleares, y depende de los sistemas de disuasión nuclear de Estados Unidos. Sin embargo, los cambios recientes en la política exterior de Estados Unidos, que probablemente resulten en un alejamiento de Corea del Sur con la reelección del presidente electo Donald Trump en enero, podrían significar que Corea del Sur podría comenzar a planificar el desarrollo de sus propias armas nucleares. Esto significaría que China vería otro país nuclear en su vecindario, lo que la disuadiría aún más de apoyar abiertamente a Corea del Norte. Todos estos factores se combinan para hacer que el estacionamiento de norcoreanos en Rusia sea una perspectiva peligrosa. En primer lugar, los soldados podrían haber sido asesinados sin causar consecuencias significativas ni en Kursk ni en las regiones más cercanas al frente en Donbass. En realidad,
serían enviados a la muerte sin una buena razón. En segundo lugar, la alianza de Rusia con Corea del Norte podría verse tensa si el ejército de este último resulta de poca utilidad para Rusia. Esto podría sentar un precedente peligroso en el que Corea del Sur se atreva a utilizar su ejército o ampliar aún más sus arsenales de defensa en previsión de una reanudación del conflicto en la península. En tercer lugar, la situación en China se está volviendo cada vez más incierta a medida que cada uno de sus aliados causa sensación en la geopolítica global. Pero el país en sí aún no es lo suficientemente poderoso como para ejercer una influencia y un poder militar que puedan igualar al de Estados Unidos. En cuarto lugar, enviar tropas norcoreanas a Rusia podría significar que la OTAN podría justificar una acción más agresiva para ayudar a Ucrania, lo que podría frustrar los intentos de Rusia de afianzarse rápidamente en Donbass. En todo esto, depende esencialmente de Ucrania aceptar o no a los desertores norcoreanos de Corea del Sur. Si estas nuevas incorporaciones pueden marcar una diferencia en Kursk, al obligar directamente a los soldados norcoreanos a huir de Rusia, podrían desencadenar una cadena de acontecimientos que inevitablemente inclinarían la guerra a favor de Ucrania y dañarían la posición de Rusia y China en la geopolítica global. También pueden marcar una diferencia real y salvar potencialmente miles de vidas. ¿Qué opinas? ¿Cómo evolucionarán las relaciones entre Corea del Norte, Rusia y Ucrania a la luz de estos acontecimientos? Háganos saber lo que piensa en los comentarios y gracias por mirar. Ahora ve a ver el video. ¿Corea del Norte se está entrenando en Ucrania para la guerra con Corea del Sur? ¿O haz clic en este otro video?